¿Alguna vez te has preguntado si seres más allá de nuestra comprensión han interactuado con la humanidad desde tiempos antiguos? La historia de los observadores, esos seres celestiales que descendieron a la tierra, es tan fascinante como controvertida. ¿Cómo pudieron estos ángeles divinos abandonar su estado celestial? ¿Qué les impulsó a unirse con las mujeres humanas? Según el Génesis 6:2, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas para sí de entre todas las que eligieron. Este acto de desobediencia no solo cambió su destino, sino el de toda la humanidad. Los observadores, mencionados en textos antiguos y apócrifos como el libro de Enoc, eran ángeles enviados para vigilar a la humanidad, pero terminaron desviándose de su misión divina. Enseñaron a los humanos artes y ciencias avanzadas, alterando el curso natural de la evolución humana y desencadenando una serie de eventos catastróficos. Al unirse con mujeres humanas, estos ángeles quebraron un límite establecido, dando origen a una raza de gigantes llamados Nefilim. Esta unión no solo fue un acto de rebeldía contra las leyes celestiales, sino que también desató una serie de problemas que alteraron el orden natural del mundo, llevando eventualmente a intervenciones drásticas por parte de lo divino para corregir el curso alterado de la humanidad. Pero antes de continuar con nuestro estudio detallado, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nada. Aquí les traigo cada día contenido nuevo, completo y lleno de bendiciones. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más, solo así sabré si realmente debo traer nuevos estudios. Ahora sí, continuando. Inicialmente, los observadores residían en el cielo, viviendo en santidad y cumpliendo las órdenes divinas. Su descenso a la tierra fue un acto de rebeldía que los transformó de guardianes celestiales a fugitivos terrenales. Este cambio marcó un antes y un después en la historia celestial, como se relata en múltiples textos sagrados y apócrifos. Al elegir el camino de la carnalidad sobre el deber divino, estos ángeles perdieron gradualmente su naturaleza espiritual. Su transformación no fue solo física, sino también espiritual, alejándose cada vez más de la luz de Dios y acercándose a la oscuridad de la materia terrenal. Los lazos que formaron con las mujeres humanas y la descendencia que procrearon se convirtieron en el centro de sus vidas, olvidando su propósito original. La Biblia menciona este acto como uno de los grandes pecados que llevaron al diluvio universal, como un intento de limpiar la corrupción que habían causado. La desobediencia de los observadores es un tema recurrente en varias tradiciones religiosas, señalando siempre hacia las consecuencias de desafiar las leyes divinas. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de mezclar lo divino con lo terrenal, un tema explorado en detalle en el libro de Enoc. Los Nefilim, descendientes de los observadores y mujeres humanas, eran gigantes de gran fuerza y tamaño, pero también de una maldad proporcional. Su existencia fue una abominación a los ojos de Dios, ya que representaban la corrupción física y espiritual de la creación divina. La presencia de los Nefilim trajo consigo un aumento de la violencia y la depravación entre los humanos. Consumían todos los recursos, y cuando la tierra ya no podía sustentarlos, recurrieron a la violencia contra la humanidad. Esta espiral de destrucción está documentada en antiguos textos, subrayando el caos que infestaba la tierra. La Biblia, en el libro de Génesis, narra cómo la maldad de los hombres había crecido tanto que Dios lamentó haberlos creado. Este arrepentimiento divino culmina en la decisión de enviar el diluvio, una medida drástica para erradicar tanto a los Nefilim como la maldad humana que había proliferado debido a la influencia de los observadores. La destrucción de los Nefilim fue completa, con la excepción de aquellos mitos y leyendas que sobreviven en los rincones más oscuros de la memoria humana.
La erradicación de estos seres fue necesaria para restaurar el orden y permitir un nuevo comienzo para la humanidad, un tema que resuena en varias culturas y relatos antiguos. La influencia de los observadores y los Nefilim se extendió más allá de su mera existencia física. Enseñaron a los humanos artes y ciencias que aceleraron la corrupción y la pérdida de la inocencia. Estos conocimientos, aunque avanzados, trajeron consigo un precio: la aceleración de la decadencia moral y espiritual. Las enseñanzas prohibidas incluían habilidades en metalurgia, hechicería y otras artes que fueron usadas para la guerra y la manipulación personal, desviando a la humanidad de su camino natural de desarrollo. Los efectos de estos aprendizajes se vieron reflejados en la creciente violencia y el deterioro de las estructuras sociales y espirituales. La intervención divina se hizo necesaria no solo para detener la proliferación de los Nefilim, sino también para purgar las malas influencias que habían tomado raíz en el corazón de la humanidad. El diluvio no solo buscaba eliminar a los seres corruptos, sino también resetear el curso de la historia humana hacia un camino más puro. El recuerdo de estos tiempos y las lecciones aprendidas se han transmitido a través de generaciones, sirviendo como un recordatorio constante de la vigilancia necesaria para mantener la pureza y la obediencia a las leyes divinas. La historia de los observadores y los Nefilim es un testimonio de cómo la transgresión contra lo sagrado puede llevar a la ruina no solo individual, sino también colectiva. El sufrimiento de la humanidad no pasó desapercibido en los cielos. Las oraciones y lamentos de los hombres y mujeres afligidos ascendieron hasta Dios, clamando por misericordia y liberación de la opresión de los Nefilim y la maldad traída por los observadores. Dios, en su omnisciencia, escuchó estas súplicas y preparó un plan para restablecer el orden y la justicia. La respuesta divina fue meticulosamente orquestada a través de los arcángeles, quienes fueron enviados a la tierra con misiones específicas para confrontar a los observadores y anunciar el juicio venidero. Las Escrituras detallan estas intervenciones como se ve en el libro de Enoc, donde los ángeles caídos son confrontados y reciben las noticias de su castigo eterno. Estos eventos muestran el compromiso de Dios con la justicia y la rectitud, incluso frente a la corrupción de sus propios enviados. El impacto de esta intervención divina fue profundo, llevando a cambios radicales en la tierra y en los cielos. El diluvio, como acto final de purificación, no solo erradicó la maldad física, sino que también sirvió como un reinicio para la creación, ofreciendo una segunda oportunidad a la humanidad para seguir el camino de la rectitud bajo la guía divina. La corrupción de los observadores y los Nefilim alcanzó tal magnitud que requirió una respuesta directa de Dios. Se envió a los 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, cada uno con una misión específica para restaurar el orden y la santidad. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16, ilustrando el poder y la autoridad de estos seres celestiales. Miguel, conocido por su papel de combatiente contra las fuerzas del mal, lideró la batalla contra los Nefilim. Gabriel, mensajero de las buenas nuevas, fue encargado de iluminar a la humanidad sobre cómo superar el mal sembrado por los observadores. Rafael, el sanador, trabajó para curar la tierra y a sus habitantes de las heridas infligidas por la corrupción. Uriel, finalmente, iluminó a los justos, preparándolos para los eventos venideros y para la restauración final. Estas intervenciones divinas fueron cruciales para demostrar que, a pesar de la severidad del juicio, Dios aún buscaba la redención y la restauración de la creación.
Cada arcángel jugó un papel específico en este plan divino, subrayando la multifacética naturaleza de la justicia y misericordia de Dios. El impacto de la acción de los arcángeles no solo fue un castigo para los culpables, sino también una demostración de la continua presencia y cuidado de Dios por su creación. A través de ellos se ofreció una nueva oportunidad para que la humanidad pudiera renacer en un mundo purificado, libre de la opresión de los Nefilim y la maldad de los observadores. Enoc ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica y apócrifa como el intermediario entre el cielo y la tierra. Descrito como un hombre de gran justicia, caminó con Dios y no fue más, porque Dios lo llevó. Génesis 5:24. Su integridad lo hizo el candidato perfecto para mediar entre los ángeles caídos y la humanidad. Dios eligió a Enoc para entregar mensajes a los observadores, advirtiéndoles sobre las consecuencias eternas de sus acciones. A través del libro de Enoc se detallan estas interacciones, donde Enoc actúa como un escriba divino, documentando las faltas de los ángeles y las sentencias decretadas por Dios. La figura de Enoc como mediador resalta la disposición de Dios hacia la reconciliación, siempre que hubiera un genuino arrepentimiento. Este papel subraya la importancia de la comunicación y el entendimiento entre los seres celestiales y los mortales, un tema recurrente en la teología y la mitología. Su ascensión al cielo no solo simboliza la promesa de la vida eterna para aquellos que, como él, viven en rectitud, sino que también establece a Enoc como un modelo de fe y obediencia. Su legado perdura como un testimonio de la misericordia divina y la esperanza de redención para todos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Figura prominentemente como uno de los ángeles caídos más influyentes, específicamente acusado de enseñar a los humanos artes prohibidas como la guerra y la forja de armas. Su influencia maligna está documentada en el libro de Enoc, donde se detalla que a Azazel se le atribuye todo pecado. Enoc 10:8, marcando su responsabilidad directa en la corrupción de la humanidad. Como castigo, Azazel fue condenado a ser encadenado y arrojado a una fosa en el desierto. Un castigo ejemplar que subraya la gravedad con que Dios trata la rebelión y la traición. Este acto de justicia divina fue diseñado no solo como castigo, sino también como señal de advertencia a otros ángeles y seres celestiales. El destino de Azazel resalta el tema de la responsabilidad divina y terrenal. Enseñar conocimientos prohibidos a la humanidad sin considerar las consecuencias es un acto de irresponsabilidad que trae consigo severas repercusiones, tanto para el maestro como para sus discípulos. La narrativa de Azazel sirve como un recordatorio poderoso y disuasorio de que las acciones tienen consecuencias y que incluso los seres celestiales no están exentos de la ley y el orden divino. Su historia es un eco permanente a través de las eras, advirtiendo sobre los peligros de subvertir el plan divino.
Tras ser confrontados por sus transgresiones, los observadores, liderados por Azazel, buscaron el perdón divino. En el libro de Enoc se relata cómo estos ángeles caídos se lamentaron y suplicaron por misericordia, un acto de arrepentimiento que revela su reconocimiento del mal causado. Esta solicitud de perdón es significativa, pues muestra que incluso aquellos que han caído profundamente pueden anhelar el retorno a la gracia divina. Sin embargo, el perdón no siempre implica la eliminación de todas las consecuencias. En este caso, la respuesta de Dios fue equilibrada, ofreciendo misericordia pero manteniendo las consecuencias de sus acciones como lección para todos. El episodio también subraya la importancia del arrepentimiento genuino y la posibilidad de redención. Aunque no se les perdonó completamente, la disposición de los observadores para enfrentar sus errores y buscar el perdón resalta temas de culpa, responsabilidad y la capacidad humana y divina para el perdón. Este momento de la narrativa proporciona una profunda reflexión sobre la naturaleza del pecado, la redención y las complejidades de la justicia y misericordia divinas. Es una exploración del impacto duradero de nuestras elecciones y del poder redentor del arrepentimiento sincero y la transformación personal. A pesar del arrepentimiento mostrado, el castigo para los observadores fue ineludible. Según el libro de Enoc, su destino final fue ser encerrados en el Tártaro, un lugar de tormento y oscuridad reservado para los ángeles caídos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Judas 1:6, reflejando la severidad de su castigo. Este castigo no solo sirvió como consecuencia de sus actos, sino también como un medio de purificación y posiblemente de redención. La teología cristiana a menudo contempla la justicia divina como un proceso no solo punitivo, sino también transformador, destinado a restaurar el orden y promover el crecimiento espiritual. La historia de los observadores enseña sobre la importancia de adherirse a las leyes divinas y éticas. A través de su caída y castigo, aprendemos que las acciones tienen consecuencias y que el poder y el conocimiento deben ejercerse con responsabilidad y respeto hacia la creación. El legado de los observadores no es solo una historia de caída y castigo, sino también una lección sobre la capacidad de cambio y redención. Refleja nuestras propias luchas con la tentación, el poder y la búsqueda del perdón, y nos recuerda que el camino hacia la redención está siempre presente, ofreciendo la oportunidad para la restauración y el renacimiento, incluso para aquellos que han caído profundamente. Enoc, tras recibir las revelaciones divinas, fue encargado de transmitir mensajes cruciales tanto a la humanidad como a los ángeles caídos. Su capacidad para comunicar estas verdades profundas está bien documentada en el libro de Enoc, donde sus visiones iluminan los misterios celestiales y terrenales. Yo fui arrebatado en un torbellino y me llevaron al cielo. Enoc 39:3. Describe su ascenso y las revelaciones que le fueron confiadas. Las visiones de Enoc incluyeron detalles sobre el destino final de los ángeles caídos y los Nefilim, así como advertencias y promesas para la humanidad. Estas revelaciones estaban destinadas a preparar a todos para los juicios venideros y para instaurar un sentido de justicia y moralidad que había sido corrompido por los observadores. Desde sus escritos, Enoc también proporcionó guías sobre cómo mantener la fe y la rectitud en tiempos de tribulación. Su rol como mediador no solo implicaba advertir, sino también consolar y guiar a aquellos que buscaban mantenerse fieles a los mandatos divinos.
La persistencia de su mensaje a lo largo del tiempo subraya la importancia de la palabra escrita y la profecía en la tradición judeocristiana. Enoc emerge no solo como un profeta, sino como un guardián del conocimiento divino, cuya obra sigue influyendo en las enseñanzas espirituales contemporáneas. El juicio divino sobre los ángeles caídos y la humanidad corrupta es un tema central en las visiones de Enoc. Se describe un trono de gloria desde donde Dios observa y juzga. Desde allí procederá un fuego que los devorará. Enoc 24:4, simbolizando el poder y la autoridad absolutos de Dios sobre la creación. Este trono no es solo un símbolo de poder, sino también de la justicia inquebrantable de Dios. Desde este lugar se dictaron las sentencias para los ángeles rebeldes y se establecieron las bases para la restauración del orden divino y la moral en la tierra. La imagen del trono en llamas también representa la purificación a través del fuego, un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas que simboliza la eliminación de la impureza y el renacimiento espiritual. Esta visión profética reafirma la soberanía de Dios y su compromiso con un universo donde prevalezca la justicia. La narrativa del juicio divino destaca la inevitabilidad del enfrentamiento entre el bien y el mal, y la función de Dios como el juez último. Las decisiones tomadas desde este trono afectan no solo a los seres celestiales, sino a toda la creación, enfatizando la interconexión de lo celestial y lo terrenal en el plan divino. El tema del perdón divino es complejo, especialmente en el contexto de transgresiones tan graves como las de los observadores. Aunque hay espacio para el arrepentimiento, algunas escrituras sugieren que ciertos pecados llevan a consecuencias irreversibles. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a abismos de oscuridad, reservados para el juicio. 2 Pedro 2:4, lo que indica los límites del perdón en casos de rebelión extrema. Este límite al perdón divino refleja la severidad de las faltas cometidas por los observadores y la necesidad de mantener el orden y la santidad dentro de la creación. La decisión de no perdonar completamente a estos seres subraya la importancia de la justicia y la responsabilidad en el universo. Sin embargo, la narrativa también muestra la misericordia de Dios, que permite a los ángeles caídos la oportunidad de arrepentimiento, aunque las consecuencias de sus acciones permanezcan. Este balance entre justicia y misericordia es crucial para entender la teología del pecado y el perdón. La cuestión de si los observadores son completamente irremediables sigue siendo un tema de debate teológico. Este dilema no solo plantea preguntas sobre la naturaleza del perdón divino, sino también sobre la capacidad de cualquier ser para redimirse después de haber cometido actos de gran maldad. Los Nefilim, descendientes de los observadores y mujeres humanas, fueron vistos como espíritus malignos después de su muerte, según el libro de Enoc. Y ahora los gigantes, que son producidos a partir de los espíritus y de la carne, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra. Enoc 15:8. Estos espíritus continuaron afligiendo a la humanidad, perpetuando el legado de sus progenitores caídos. La existencia de estos espíritus malignos introduce un elemento de lucha espiritual continua en el mundo, donde las fuerzas del bien deben constantemente enfrentarse a las del mal. Este legado de aflicción subraya la influencia duradera de los pecados de los observadores en el curso de la historia humana. Además, este aspecto de la narrativa resalta la idea de que las acciones tienen consecuencias que trascienden generaciones y dimensiones. La lucha contra estos espíritus forma parte de la batalla espiritual más amplia entre las fuerzas celestiales y terrenales,
implicando una vigilancia constante y una resistencia al mal. El entendimiento de estos espíritus malignos y su impacto es fundamental para comprender los desafíos espirituales que enfrenta la humanidad. Su presencia es un recordatorio de que la batalla entre el bien y el mal es una realidad constante que requiere compromiso y fortaleza espiritual para ser enfrentada eficazmente. Las enseñanzas de Enoc culminan con reflexiones sobre la moralidad y la justicia divina. Sus escritos no solo documentan los eventos del pasado, sino que también ofrecen lecciones para el futuro. Mirad, desde ahora seré llevado al cielo y os diré lo que me ha sido revelado. Enoc 71 muestra su papel como mensajero de verdades eternas. Lecciones de Enoc sobre la justicia divina y la moralidad humana son esenciales para entender la relación entre la conducta humana y la responsabilidad celestial. A través de sus palabras se promueve una vida de rectitud y se advierte contra las consecuencias de desviar el camino correcto. Enoc, como profeta y visionario, deja un legado de sabiduría que insta a la vigilancia moral y espiritual. Sus enseñanzas enfatizan la importancia de adherirse a los principios divinos y actuar con justicia y compasión en todas las interacciones. La moralidad de la historia de Enoc y los observadores es un llamado a la reflexión sobre nuestras propias vidas y acciones. Nos invita a considerar cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el cosmos más amplio, enfatizando la interconexión de todas las formas de vida y la importancia de vivir en armonía con las leyes divinas. Los efectos de las acciones de los observadores se perpetuaron más allá de su existencia física en la tierra a través de los Nefilim y los espíritus malignos que de ellos derivaron. El libro de Enoc explica que, después de la muerte de los gigantes, sus espíritus, saliendo de sus cuerpos, destruirán sin recibir juicio. Enoc 16:1, lo que implica una continua presencia de maldad en la tierra. Estos espíritus, nacidos de la unión prohibida entre ángeles y humanas, continuaron influyendo negativamente en el mundo, llevando a la humanidad a múltiples formas de pecado y desviación. Esta tradición refuerza la idea de una batalla espiritual constante entre las fuerzas del bien y del mal, donde la humanidad debe estar siempre alerta y resistente. La presencia de estos espíritus no solo es un recordatorio de los pecados pasados, sino también una llamada a la vigilancia espiritual y moral. La lucha contra estas fuerzas es una parte esencial de la vida espiritual, que requiere fe, disciplina y la gracia divina para ser superada. Este legado de aflicción tiene un impacto directo en la enseñanza espiritual y ética, subrayando la importancia de la pureza, el arrepentimiento y la búsqueda activa del bien. Es una parte crucial del mensaje que Enoc y otros textos apócrifos buscan transmitir a la humanidad, instando a una vida de conformidad con los principios divinos. Enoc, al final de sus días y enseñanzas, reflexiona sobre la profundidad y el significado de los eventos que ha presenciado y documentado. Sus palabras: todas estas cosas que he visto sirven para un propósito divino, destinadas a ser comprendidas y recordadas por las generaciones futuras. Enoc 68:1 resaltan la importancia de aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. Las reflexiones de Enoc sobre la moralidad abarcan tanto la justicia divina como la responsabilidad humana. A través de sus escritos se ofrece una guía para vivir una vida que esté en armonía con las leyes divinas, evitando las trampas del pecado y la corrupción que los observadores introdujeron en el mundo. Su legado es un llamado a la introspección y al cambio personal, invitando a cada individuo a considerar cómo sus acciones impactan el mundo espiritual y físico. Esta perspectiva
es vital para entender la interacción entre las leyes celestiales y terrenales y para promover una sociedad que aspire a la rectitud y la santidad. Finalmente, las enseñanzas de Enoc enfatizan la esperanza y la redención como posibilidades alcanzables para todos, incluso en un mundo marcado por la maldad de generaciones anteriores. Este mensaje es esencial para mantener la fe y la perseverancia en la búsqueda del bienestar espiritual y moral. La historia de los observadores, los Nefilim y las enseñanzas de Enoc nos deja múltiples lecciones sobre la caída y la redención, el pecado y la salvación. Cada elemento de esta narrativa es un reflejo de la lucha eterna entre el bien y el mal, y la continua necesidad de la humanidad de buscar la guía divina. Esta saga nos enseña sobre las consecuencias de las acciones y la importancia de la responsabilidad tanto en el cielo como en la tierra. También destaca la misericordia y la justicia de Dios, que aunque severas, siempre están equilibradas por la oportunidad de arrepentimiento y cambio. El impacto de los espíritus malignos y la influencia de los Nefilim en la tierra son recordatorios de que las decisiones tienen efectos a largo plazo que pueden trascender generaciones. Estos temas son vitales para entender nuestra propia capacidad de influir en el mundo y la responsabilidad que conlleva esa influencia. En conclusión, la narrativa de Enoc ofrece un poderoso mensaje sobre la capacidad de redención y transformación. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y acciones y a esforzarnos por alinearlas con los valores y leyes que fomentan la justicia, la paz y la santidad en nuestras comunidades y en el mundo en general.